Este es el concepto más innovador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Muy buenas tardes, vamos con las noticias. Intensas lluvias se esperan en Chiapas para las próximas horas. En la entidad se prevén lluvias intensas debido a un canal de baja presión extendido en el sureste del país y el flujo de humedad procedente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, informó Protección Civil de Chiapas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el estado podrían presentarse lluvias intensas con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y mínima de 18 grados, así como vientos de 12 kilómetros por hora. Las autoridades señalaron que las lluvias registradas recientemente han reblandecido el suelo, por lo que advirtieron de probables deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos y afectaciones en caminos y tramos carreteros. Llamaron a la población que vive en áreas de riesgo a atender las indicaciones de Protección Civil cerca de ríos y arroyos y trasladarse a los albergues dispuestos en el plan de contingencia. Este día los profesores de la CENTE instalaron cinco cierres en igual número de accesos a Tuxtla Gutiérrez. Amenazan con estar allí durante las próximas 48 horas. El bloqueo de entradas a la capital chiapaneca se lleva a cabo este 30 y 31 de agosto. Advirtieron que continuarán con sus movilizaciones. En un instante le voy a platicar en qué puntos están cerrando los profesores en Tuxtla Gutiérrez. Son los principales accesos y accesos secundarios que eran usados por automovilistas cuando estaban cerrados, pero resulta que también los accesos secundarios están siendo cerrados el día de hoy por los profesores de la CENTE. En otro tema, analizan estrategias de seguridad pública en los estados del país. El gobierno federal destaca el fortalecimiento de las instancias locales para el combate de la delincuencia organizada. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza esos trabajos, a donde asistieron gobernadores de distintas entidades del país. El económico 2017 será novedoso, dice Luis Videgaray. En el marco de la reunión plenaria del PRI, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que la economía mexicana va por buen camino, y es que este jueves 1 de septiembre pues se espera el cuarto informe ya de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La verdad, pues en algunas otras ocasiones hemos esperado, en algunos otros sexenios esperábamos si por acaso podría surgir por allí alguna buena noticia para los mexicanos en los informes de los presidentes de la República, y en muchas de las ocasiones no ocurría eso. En algunas había por ahí algunos indicios, por ejemplo, de recuperación económica o de algunos otros aspectos que venían a levantar el ánimo de los mexicanos. Pero hoy verdaderamente pues no esperamos mayor cosa del informe del presidente Enrique Peña Nieto, que va a realizarse el próximo jueves, el jueves de esta semana, y que va a tener características especiales ese informe. No va a haber prensa para comenzar en el salón donde va a llevarse a cabo el mensaje, porque el informe va a ser entregado por escrito por el secretario de Hacienda y Crédito Público o el secretario de Gobernación, en su caso, al Congreso de la Unión, y él dará un mensaje a los mexicanos como es costumbre, solo que las formas van a cambiar. Él lo anunció el otro día a través de un video grabado
subido a YouTube, al canal de YouTube. Ahí el presidente anunció los cambios, que va a ser con jóvenes, que va a ser a puerta cerrada, que no va a haber presencia de prensa y que va a ser transmitido a través de la red de internet. No se van a usar los medios de comunicación tradicionales, tampoco van a hacer invitaciones especiales como se ha hecho anteriormente. Bueno, este jueves es el informe del presidente Enrique Peña Nieto. Pero el otro jueves se está esperando, dentro de 8 días, el anuncio de cómo va a presentarse el paquete económico 2017 ante el Congreso de la Unión, que incluye la ley de ingresos para el 2017 y el presupuesto de egresos, cuánto va a gastar el gobierno y cómo piensa reunir ese gasto. Lo sabremos el próximo jueves. Ahorita el señor Videgaray dice que el paquete económico 2017 será novedoso. Han advertido que habrá aumento a los impuestos para el próximo 2017, pero ya se deslizó también la noticia de que habrá más recortes a los presupuestos federales que finalmente vienen a afectar a los estados y más al final viene a afectarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado con el cuerpo del cantante Juan Gabriel? Bueno, pues todo mundo anda atrás de la noticia, pero hasta este momento no se ha conocido realmente qué es lo que ha pasado. Se reportó que el cuerpo de Juan Gabriel ya fue cremado en Estados Unidos. Mara Patricia Castañeda, una reportera de espectáculos y también del cuerpo directivo de espectáculos de Televisa, fue quien originalmente dio a conocer la noticia de la muerte de Juan Gabriel precisamente en su cuenta de Twitter, y en su cuenta de Twitter el día de hoy dijo que a las 20:45 del lunes 29 de agosto, a las 8 de la noche con 45 minutos hora de Estados Unidos, fueron cremados los restos y que el cuerpo del cantante habría sido trasladado a Anaheim, California, lugar de la cremación. Pero de ahí en adelante no sabe nadie todavía qué va a pasar con las cenizas de Juan Gabriel en los lugares que han estado solicitando, ya en este caso solicitando las cenizas porque querían el cuerpo presente, homenajes de cuerpo presente, por ejemplo, en el Teatro de Bellas Artes, allá en la Ciudad de México, o en Michoacán, en el lugar donde él nació, o en Ciudad Juárez, a la ciudad que era su ciudad adoptiva, o que él era adoptivo de esa ciudad. Bueno, pues ninguna de esas ciudades va a tener de celebrarle a Juan Gabriel con cuerpo presente, pero tampoco sabemos si van a haber homenajes con sus cenizas. Los familiares no han dado esa información hasta este momento. Una volcadura en Nuevo León deja 5 indocumentados muertos y 27 heridos. Por territorio chiapaneco, venían de distintas partes de Centroamérica, bueno, prácticamente de Guatemala y El Salvador, entre otros países. Eran las tierras de estas personas que el día de hoy se accidentaron en la autopista a Reynosa, allá en Nuevo León. 27 heridos y 5 muertos indocumentados que iban de distintas partes de Centroamérica hacia los Estados Unidos. También hay otra nota: fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un exfuncionario del gobierno de Padres, el exsecretario de Agricultura de Sonora, quien contaba con una ficha roja de la Interpol para su localización. Fue detenido esta internacional de la Ciudad de México. ¿Sabe qué? Venía de España y había una ficha de la Interpol y por eso pues ahí lo localizaron, avisaron y lo detuvieron. Le platicaré en un instante de qué está acusado. En octubre comienza a operar el número de emergencias 911, dice el presidente Enrique Peña Nieto. A partir del 3 de octubre próximo comenzará a funcionar en 16 estados del país el número de emergencias 911, y para el 1 de junio del 2017 estará funcionando en toda la República Mexicana, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Es
lo más importante que consideramos hay que resaltar en el teaser de esta tarde del 30 de agosto del 2000. Constantemente ya es costumbre que todas las mañanas o medias mañanas los conocidos, los amigos o en redes sociales empiezan a preguntar a nosotros los comunicadores de cuáles son las actividades de los profesores de la SANTE. Hay bastante información en ese sentido porque la mayoría de los compañeros comunicadores tienen sus cuentas en redes sociales y ahí dan a conocer las actividades de los profesores de la SANTE. Bueno, pues se las voy a repetir por si alguien no lo ha visto esta información todavía. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores bloqueos en 5 entradas de Tuxtla Gutiérrez, esto como parte de sus movilizaciones en oposición a la reforma educativa. Cierres de esos accesos están en el lugar conocido como La Pochota, más al poniente de Tuxtla Gutiérrez, la carretera que va a la Ciudad de México, que va a la zona costa y que va a Centroamérica, nada más y nada menos. Está cerrado también el acceso al Club Campestre. ¿Por qué? Porque por ahí los automovilistas habían localizado una vereda, un camino de extravío que podría llevarlos a el acceso de esa carretera que está bloqueada en La Pochota. También está cerrado el Club Campestre. La carretera también está cerrada, es la que lleva a Villaflores, a la zona frailesca, pero también es una vía que es utilizada por los viajeros que van al aeropuerto internacional de Tuxtla Gutiérrez, así que por ese lado también está cerrado. Rumbo a la escuela veterinaria, esta vía que va de Terán hacia un lugar que se llama Vicente Guerrero, pero más conocido como la escuela veterinaria, también ahí servía de camino de extravío o de veredas, si le podemos llamar así, para alcanzar la carretera que va a la costa y que va a la Ciudad de México mucho más adelante, pero también está cerrado. Y el crucero a la Angostura, del tramo Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo. En ese crucero también afectan a las personas que van o vienen del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué están haciendo? Los retenes fueron instalados desde las 9 de la mañana de hoy y permanecerán ahí por 48 horas, han anunciado los profesores. El bloqueo de esos accesos a Tuxtla Gutiérrez se mantenga así 30 todo el día de hoy y todo el día de mañana. Para el día 1, mañana es 31, pasado mañana 1 de septiembre, bueno, pues los profesores han anunciado lo que ellos llaman mega marcha, otra mega marcha en Tuxtla Gutiérrez, y también lo están anunciando para la Ciudad de México, y es que ese día lo van a hacer de esa manera, su manifestación, porque es el cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto. La medida acordada por el Comité Estatal de la CENTE solo se le cerrará el paso a vehículos de carga comercial, mientras que aseguran que los automóviles particulares no serán restringidos a la circulación, es decir, los de pasaje y los particulares sí están pudiendo pasar, claro, con los consabidos congestionamiento vehiculares. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:18. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Para conocer temas de interés desde una perspectiva jurídica, política y social, sintoniza la nueva FM 94.7 y escucha las entrevistas y el análisis de Derecho de Réplica, martes y jueves en punto de las 7 de la noche, por la nueva FM 94.7. Hola amiguitos, soy el payasito Plumín y te invito a que me veas y me escuches todos los domingos en punto de la 1 de la tarde en nuestro programa infantil para chiquitos.
acompañados de Rufo, Paquito, Mr. Piloncillo y Pozolín, donde además aprenderás y te divertirás con muchos premios y regalos. Recuerda, todos los domingos a la 1 de la tarde por la nueva FM 94.7. Este es el concepto más innovador de la radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, son las 3 de la tarde con 19 minutos. Don Marco González, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro Moguel Serrano. Buenas tardes, amable público Radio Escucha. Alex, amable público, ¿a qué se deberá que los hombres más ricos del mundo, como Carlos Slim, Billy Gay, entre otros, no tienen su dinero en paraísos fiscales? ¿Será que les gusta pagar los impuestos completos? ¿O tienen despachos de abogados y contadores para evadir el deber tributario, o de plano su dinero es producto de una actividad lícita, bien conseguida y no tiene nada que esconder? ¿Está malo pagar impuestos por el capital que se obtiene, que se buscan problemas al colocarlos ese dinero en paraísos fiscales, donde se lavan los dineros de la actividad ilícita, de la delincuencia organizada, del hurto, de la corrupción? Si bien hay un sinfín de negocios que nacen de la noche a la mañana y jamás se consolidan, y los dueños o propietarios siempre están intentando lograr consolidar uno solo, bueno, no estoy hablando de Tuxtla Gutiérrez, de San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Palenque o alguna otra ciudad chiapaneca, sino de una buena parte del país. Entre enero y junio del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó en Chiapas 1,671 desplazamientos con fondos de origen incierto. Mira pues, y sin embargo, pues ahí va. Caray, con tantas restricciones y candados, y aún así la delincuencia organizada lava en México alrededor de 30,000 millones de dólares. ¿Sí escuchó usted bien? 30,000 millones de dólares. No es poca cosa. Aunque en realidad, dicen los especialistas, que es apenas el 10% de los ingresos de esa actividad ilícita. Es decir, ellos calculan que son más o menos 300,000 millones de dólares anuales los que maneja la actividad ilícita en México. La ley dice que es un delito el lavado de dinero y añade que las operaciones con recursos de procedencia ilícita constituyen un delito que por su propia naturaleza contempla diversas conductas. Un ejemplo lo tenemos en el Código Penal Federal de México, que prevé 5 a 10 años, así como multas al que por sí o por interpósita persona realice, entre otras cosas, las siguientes conductas: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar de o recibir de cualquier motivo, invertir, traspase, transporte o transfiera territorio nacional o hacia el extranjero, o a la inversa, recursos, derechos, bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Con tan gigantesca cantidad de dinero se requiere de una enorme ingeniería para blanquear el resto de los bienes. Aún así, el 10% que ingresa a través del sistema bancario operado en México, uno se pregunta, ¿y las dependencias encargadas de la inteligencia financiera qué hacen? Esa sería una buena noticia que valdría la pena comentar por todos, pero ni para cuándo. Si bien tan solo en Jalisco, Sinaloa y Baja California albergan 163 de las empresas, de las pocas 200 que han fichado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en los últimos 15 años, pues no representa nada.
En el país, desde el 2007 a la fecha, pues han sido procesados 132 personas por el uso y explotación de recursos de procedencia ilícita. Puro charalito, nada de peces grandes, salvo el caso de uno de los hermanos de los Arellano Félix. Ya con esa me despido, Alejandro, que ¿por qué será que en septiembre siempre se dan una serie de catástrofes al pueblo mexicano? Desde fuertísimos sismos a lluvias torrenciales. Ojalá y este cambio climático sea benigno con nosotros, porque con la llegada de la niña puede venir más travesuras, y esas travesuras siempre las terminamos pagando con lágrimas. Claro, me pueden decir que los sismos no se pueden predecir. Sin embargo, si usted hace un rastreo en la historia, pues revisará que aparecen muy fuertes sismos en el mes de septiembre. Desde aquel 19 de septiembre del 85 a la fecha, si usted viene siguiendo esta situación, pues encontrará algunos sismos. Y me llamó la atención que en Veracruz, en una zona donde casi nunca tiembla, hoy apareció un sismo de menos de 5 grados, 4.8 me parece. Y uno se pregunta, ¿serán los efectos del fracking, ese que en otras partes del mundo no se permite inyectar agua a grandes presiones para alcanzar a rescatar los poquitos restos de petróleo que quedan, fracturar la tierra y sacar el gas? No lo sé de cierto, dijera el poeta, pero supongo que podría ser parte de esto. Y sea como sea, las cosas pues en nuestro país ojalá mejoren, ojalá las condiciones económicas y la generación de empleo se den de otra manera, porque el día de hoy, mi estimado Alejandro, amable público Radio Escucha, vean ustedes, la gente ya inconforme, molesta, empiezan a tomar presidencias municipales, y ahora fueron las que tomaron es la de Chiapa de Corzo. Ojalá y de ahí no pasen las cosas, ojalá y la persona que murió en Cintalapa de un escopetazo, pues no sea un ajuste de cuentas, ni que la policía encuentre al verdadero culpable y encuentre el origen del crimen. Que tengas buena tarde, buen provecho, mi estimado Alejandro. Hasta mañana. Ándale pues, hasta mañana, don Marco González. Bien, antes de irnos a la pausa de la media, le platico que la agencia Notimex ha publicado un infograma de datos de Juan Gabriel, pues en razón a la lamentable noticia de su fallecimiento, y pues trae una síntesis muy interesante que quiero compartir con ustedes. Lo titula Grandes éxitos del Divo de Juárez. El país está de luto, pues uno de sus grandes cantautores falleció este 28 de agosto de un paro cardíaco. Sin embargo, dejó un legado de canciones exitosas que fueron cantadas por grandes intérpretes y por todo México. Recuerda este infograma que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, cantautor, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, este pasado domingo. Recuerda que ha vendido alrededor de 100 millones de discos durante 45 años de carrera artística, y que pues algunos de sus éxitos más importantes son No tengo dinero. Lo grabó en 1971 de su primer disco Un alma joven. Este sencillo fue su primer gran éxito y que presentó por primera vez en Caracas, Venezuela. Después, Será Mañana, en 1972, canción que se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad y con la que participó en el Festival OTI de ese mismo año, 1972. En 1973, En esta primavera, grabada en Francia, esta canción también dio motivos para la realización del largometraje del mismo nombre del director Rafael Correa. En 1974, Te voy a olvidar, del primer disco que grabó con el Mariachi Vargas de Tecatitlán, junto con otros éxitos como Ya no insistas corazón y Otra vez me enamoré. En 1985 se logra algo muy importante en la carrera de Juan Gabriel.
su relación con Rocío Dúrcal, su relación artística y de amistad, ¿verdad? Juan Gabriel y Rocío Dúrcal hacen un dueto inolvidable con Déjame Vivir, canción ranchera pop con la que inauguró una etapa con la intérprete Rocío Dúrcal. Gracias a las canciones de Juan Gabriel, ella relanzó su carrera y muchos piensan que realmente Rocío Dúrcal fue quien popularizó a nivel internacional a Juan Gabriel. En 1976 surge Siempre en mi mente, que algunos consideran como uno de los himnos de Juan Gabriel, junto con Querida y con Amor Eterno. En 1976 grabó Tú estás siempre en mi mente. Así comienza esta gran canción que se mantuvo durante más de 3 semanas en las listas de popularidad en toda Sudamérica. Son algunos datos biográficos que comparte la agencia Notimex en un infograma, precisamente recordando algunos de sus más importantes éxitos, porque seguramente hay muchos más que tuvieron mucho éxito y que lo seguirán teniendo porque están en el gusto de muchísima gente, con quienes se identificaban plenamente las letras de las canciones de Juan Gabriel, las canciones de amor y de desamor principalmente. Son las 3:30, vamos a la pausa de la media. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Sur Poniente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Nuevamente, la aerolínea Viva Aerobús regresa a Tuxtla Gutiérrez con 4 frecuencias semanales a la Ciudad de México. El regreso de esta compañía contribuye a la creación de empleo y que nuestra economía se fortalezca. Sin embargo, el mercado también espera tener beneficios en el precio de sus vuelos. Ojalá que con el retorno de dicha aerolínea se beneficie a los pasajeros al obtener mejores servicios, costos y frecuencias. Hay que recalcar que se introdujeron nuevos aviones y pronto se hará con la demás flotilla para todos los demás destinos. Sin duda alguna, esta buena noticia incrementa la conectividad aérea de Chiapas, tema que conlleva muchos beneficios de toda índole al Estado. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Habla Liseta Alarcón, estudiante de mecatrónica y empleada formal como auditora de calidad. Cuando me dieron el reconocimiento del empleo 2 millones, me explicaron que era porque en el periodo anterior se generaron solamente 500,000. Mi familia pues creo que se siente orgullosa, porque estudio, trabajo y estamos saliendo adelante. Me siento muy contenta de tener un empleo con seguro social, ser mujer y ser joven. Lisset, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, Puerto Informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/informe. Hablan servidores públicos que trabajan por la seguridad de los mexicanos. Hace 6 años soy piloto aviador. Apoyamos también en casos de desastres naturales, evacuación de heridos. Tenemos oportunidad de regresar a nuestros conciudadanos, a nuestras familias, un poquito de todo lo que ellos nos dan a nosotros. Nos sentimos muy orgullosos de proteger y servir al pueblo de México. Miren, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Presidente Enrique Peña Nieto, Puerto Informe, Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/informe. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos.
Bien, son las 3:34. Hay más información de los profesores que se está generando en la Ciudad de México. Dice, hay radicales de la CENTE con los que no se puede hablar. Dice la titular del Instituto Nacional de Educación, de la Evaluación Educativa, Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INE, con doble E, Silvia Schmelkes, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educación, afirma que quienes han favorecido la privatización de la educación son los mismos maestros de la CENTE, quienes con sus paros orillan a los padres a cambiar a sus hijos de escuela. Silvia Schmelkes, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, advierte que el diálogo bajo las posturas de un sector radical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es imposible. A mí me preocupa muchísimo la postura irreductible de la CENTE, porque así el diálogo es imposible por definición. Si no estoy dispuesto a moverme, pues entonces, ¿para qué me siento a una mesa de negociación?, dice esta funcionaria. Siento que así se ha dado. Yo he comentado que hay un sector muy radical de la CENTE que tiene esa posición inamovible, pero a la mayoría de los maestros les falta información, porque se han creído el mito de que la reforma educativa es punitiva cuando no lo es. Hace unos días, este instituto anunció que el examen de desempeño que determina si un profesor puede continuar al frente del aula entrará en una etapa de revisión y por eso durante este año será voluntario y no habrá notificaciones, dice Schmelkes. En entrevista para el periódico El Financiero, Schmelkes del Valle habla sobre los cambios que se harán y cómo se espera obtener mejores resultados, porque la intención de la reforma no es reprobar a maestros, dice. Añade que quienes han favorecido la privatización de la educación son los mismos maestros de la CENTE quienes con sus paros orillan a los padres a cambiar a sus hijos de escuela. Bueno, pues este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue creado, nació precisamente producto de la reforma educativa. Está formado por personalidades reconocidas del ámbito académico y pues tiene mucha credibilidad, porque se han manejado, la verdad, bastante autónomos los consejeros, y aquí está hablando la consejera presidenta de ese instituto, Silvia Schmelkes. Repito que ella dice que el diálogo bajo las posturas de un sector radical de la CENTE es imposible. Dice que le preocupa muchísimo la postura irreductible de la CENTE, porque así el diálogo es imposible por definición. Si no estoy dispuesto a moverme, pues entonces, ¿para qué me siento a una mesa de negociaciones? Ejemplifica esta funcionaria. Siento que así ha sucedido. Yo he comentado que hay un sector muy radical de la CENTE que tiene esa posición inamovible, pero que a la mayoría de los maestros les falta información porque se han creído el mito de que la reforma educativa es punitiva cuando no lo es. Recuerda que ese instituto ya avisó que el examen de desempeño, el que determina si un profesor puede continuar al frente del aula o no, entrará en una etapa de revisión y por eso durante este año será voluntario y no habrá notificaciones. Muy clara la postura de esta directora del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa en nuestro país respecto de lo que piensa del sector radical de la CENTE, con quienes a juicio de ella no se puede negociar, no se puede dialogar, porque son verdaderamente radicales o con posturas irreductibles. Y bien, hablando de este tema, padres de familia de Frontera Hidalgo están exigiendo al gobierno envíen otros maestros para que ellos recuperen las escuelas. Vamos a escuchar mi reporte del compañero René Rodríguez Coca desde Tapachula para enterarnos de esos detalles.
Padres de familia del municipio de Frontera Hidalgo amenazaron con tomar el control de las escuelas para exigir a los maestros paristas que inicien el ciclo escolar, ya que no es posible que los docentes mantengan secuestradas las instituciones y coarten el derecho a la educación de los niños. El representante de los padres, Eleazar López Mesa, afirmó que los más perjudicados con el conflicto magisterial son los menores, ya que los maestros, a pesar de no dar clases, han recibido sus salarios sin descuentos. Por ello exigen al gobierno poner fin a esta problemática. Si los maestros no quieren regresar a dar clases, que se envíen a otros, y es que al menos los padres de este municipio los respaldarán. Dijo que al menos en el municipio fronterizo existen aproximadamente 30 escuelas, tanto de preescolar, primaria y secundaria, así como de preparatoria, de las cuales ninguna ha iniciado a dar clases. Por ello, la inconformidad de los padres de familia al ver que la educación de sus hijos se ve afectada. Señaló que los maestros llegan a las escuelas para poder justificar su asistencia y así poder recibir sus quincenas. Sin embargo, es injusto porque no dan clases, a pesar de que los padres de familia les han solicitado que inicien con el ciclo escolar. Los docentes se niegan. Detalló que los padres de familia redactaron un documento el cual enviaron a las autoridades de educación de los 3 niveles de gobierno para que, de ser posible, se destituya a estos maestros paristas de las escuelas del municipio. Ya no queremos seguir siendo rehenes de este conflicto, ya que los únicos que están sufriendo este atropello son los niños, nuestros hijos. Finalmente, los padres mencionaron que pidieron a los docentes que por lo menos impartan clases 3 días a la semana, pero se negaron. Por ello, han acordado recuperar las escuelas que están tomadas por los paristas y bloquearán las carreteras federales para presionar a las autoridades de educación y envíen maestros que sí quieran trabajar. Informó desde Frontera Hidalgo, René Rodríguez Coca, Agencia Intermedios. Gracias a René Rodríguez Coca. Bien, antes de irnos a la última pausa, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza esta tarde en Palacio Nacional la reunión del 40º Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se hará un balance de las acciones que se han implementado a nivel federal y local en el último año para el combate de los grupos delictivos. Son 30 los estados del país que cuentan con convenios para garantizar la función de la seguridad pública. En presencia de todos los gobernadores del país, el mandatario federal habla particularmente de la reciente entrada en toda la República del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, y hará un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su labor en favor de la sociedad. La estrategia en materia de seguridad implementada durante el mandato de Enrique Peña Nieto puso en marcha mecanismos de coordinación permanente para atender una estrategia de corresponsabilidad y de fortalecimiento de las entidades locales para el combate de la inseguridad y la operación de grupos delincuenciales organizados. Por su parte, las autoridades federales buscan encaminar el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y justicia para el combate de las causas sociales de la delincuencia. Asimismo, buscarán establecer el acuerdo que permita la puesta en marcha del número único de atención de emergencia 911, que por cierto va a empezar a funcionar, según el propio presidente Enrique Peña Nieto, a partir del 1 de octubre. Bueno, en octubre, a partir del 3 de octubre próximo, comenzará a funcionar en 16 estados del país el número de emergencias 911, y para el 1 de junio de 2017 estará funcionando en toda la República Mexicana, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Están empezando este mecanismo de emergencias de manera gradual. Durante su participación en la 40ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dijo que la solución de fondo es contar con corporaciones de seguridad locales sólidas en las 32 entidades del país, con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación. Expresó que dio instrucciones al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se siga trabajando con los legisladores para hacer realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales más fuertes, más profesionales y que actúen de la forma más eficiente en el ámbito local. Es lo que informa el presidente Enrique Peña Nieto. El 3 de octubre próximo comenzará a funcionar en 16 estados del país el número de emergencias 911, y para el 2017 pues ya deberán haber funcionado en toda la República Mexicana ese nuevo sistema de emergencias. En el marco de la reunión plenaria de los senadores del PRI, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, adelantó que el paquete económico 2017 será realista,
con pronósticos conservadores y advirtió de que el país va por buen camino en materia económica y financiera. En el segundo día de trabajos de la plenaria que se realiza en Ixtapan de la Sal, Estado de México, Videgaray aseveró que el paquete económico del próximo año estará en línea con el promedio de los analistas económicos del sector privado y de los organismos internacionales. Además, el responsable de la salud financiera del país se reservó dar a conocer las expectativas de tasas de crecimiento, así como de inflación y la paridad del peso mexicano con relación al dólar. Acotó que el proyecto económico se encamina a proteger la estabilidad de la economía del país, a asumir la responsabilidad hacendaria, y adelantó que en la proyección económica del próximo año presentarán novedosas iniciativas que en su momento se darán a conocer de manera pública, pero también el paquete económico va a incluir unas iniciativas novedosas que será para nosotros un privilegio en su momento compartir con ustedes en materia, pero por ejemplo para promover el emprendurismo y la tecnología financiera, dijo textualmente Luis Videgaray. También destacó que en el proyecto económico para el próximo año no se prevén incrementos en los impuestos, ni habrá nuevos impuestos. Durante su intervención, Videgaray destacó la labor del Congreso mexicano, principalmente de las fuerzas políticas del PRI, a quienes agradeció acompañar al presidente de la República en atreverse a cambiar al país a través de sus reformas estructurales. Las 3:45, vamos a nuestra última pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:45. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento. Expresión Total con Saraín Gómez, sábados de 8 a 9. Nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué? El despapalle. ¿Qué pasó? Entrevistas, chistes, espectáculos y mucho más. Los miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde por la Nueva FM 94.7. El despapalle. ¡Tilín, tilín! Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo, con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. 3:47, regreso a Tapachula con René Rodríguez Coca, nos tiene otro reporte. En el marco de la segunda reunión episcopal de obispados de México y del Triángulo del Norte, el obispo de la diócesis de Trujillo en Honduras, Luis Solé, dio a conocer que la falta de fuentes de empleo y el alto índice de violencia son los principales factores que originan el aumento de la migración, principalmente de personas de los países de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Dijo que la ruta migratoria es muy complicada para quienes tratan de aventurarse por el llamado sueño americano, ya que según los datos existe un gran número de personas deportadas que regresan con discapacidad, traumas que han vivido en el camino y con una perspectiva mucho más compleja. Señaló que este tipo de reuniones les permite poder compartir información que se ha documentado en los diversos países, desde la ruta de los migrantes para tomar a llegar al norte y de buscar de la parte legal o jurídica mayores garantías para este grupo vulnerable, las cuales no tienen. Enfatizó que muchas veces por parte de los gobiernos centroamericanos tratan de maquillar la situación migratoria, que no existe razones para abandonar los países, pero la realidad que se vive en estas naciones es muy distinta. Es una imagen falsa
esperanza, ya que las razones para migrar aún son la falta de trabajo y sobre todo la violencia. Detalló que los países de Centroamérica les preocupa que no existan acciones contra los llamados coyotes, que al final están inmiscuidos en el delito de trata de personas, porque muchas veces las leyes que existen miran más hacia la seguridad nacional y no a la protección humanitaria para con las personas que se ven obligadas a migrar. Puntualizó que por ello la Iglesia Católica solicita a los gobiernos para que se mejoren las leyes existentes y los reglamentos para que exista un trato humano para con los migrantes, ya que si las leyes no están bien reglamentadas, de poco sirven. Por parte del gobierno se quiere dar una imagen de que no habría razones de por qué emigrar. Un poco la propaganda gubernamental es que hay trabajo, es que no hay tanta violencia como se dice, es que hay condiciones para no necesitar emigrar. Pero yo creo que esa imagen que se quiere dar de un país en el que las condiciones no exigen ni empujan a la migración es falsa, es una imagen falsa. Las causas siguen siendo la falta de trabajo, como decía antes, y sobre todo las personas que realmente, y no porque se lo imaginan, sino porque tienen pruebas de que sus vidas corren peligro por la situación. Por su parte, el encargado de la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana en México, Guillermo Ortiz Mondragón, remarcó que las circunstancias de los países son muy distintas, por ello las iglesias buscan una relación internacional necesaria para brindar protección y acompañamiento a los migrantes, ya que el problema se agrava porque hay situaciones que contaminan la migración. Para finalizar, mencionó que es un riesgo que corre la persona migrante cuando ingresa de manera indocumentada, pero ello se debe reconocer su valentía, su creatividad, entre otros, que hacen más clara la dignidad de las personas. Informó desde Tapachula René Rodríguez Coca, Agencia Intermedios. Muy bien, antes de irnos, el diputado federal Emilio Salazar Farías dijo que su bancada en la Cámara de Diputados celebra la designación de su amigo y compañero legislador Pablo Escudero Morales para ocupar la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República en la 63ª legislatura. Y es que ayer se dio a conocer que hay un acuerdo político para que el senador Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México sea quien presida los trabajos de la mesa directiva del Senado de la República a partir del próximo 1 de septiembre, cuando empieza el periodo ordinario de sesiones, con el recibimiento del cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto. Luego de varias horas, sin saber con certeza el paradero de los restos de Juan Gabriel, quien murió este domingo en Santa Mónica, California, la periodista Mara Patricia Castañeda reportó en su cuenta de Twitter que el cuerpo de Alberto Aguilera Valadez fue cremado anoche en Los Ángeles, California. Castañeda informó que a las 8 de la noche con 45 minutos de ayer lunes, tiempo de Estados Unidos, fueron cremados los restos de Juan Gabriel. El cuerpo del cantante habría sido trasladado a Anaheim, California, luego de la cremación. Mara Patricia Castañeda fue quien originalmente dio a conocer la noticia de la muerte de Juan Gabriel, precisamente en su cuenta de Twitter. En otra nota, 5 personas fallecidas y 27 heridas. Algunas de ellas de gravedad es el resultado de la volcadura de una camioneta que transportaba indocumentados sobre la autopista a Reynosa. De acuerdo con los primeros informes, el accidente se registró poco después de las 9 de la mañana de hoy en el kilómetro 167 de la autopista a Reynosa, a la altura de la comunidad Peña Blanca. Los menores, al igual que el resto de los indocumentados, viajaban con destino hacia Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Se dijo que los indocumentados son de Guatemala y El Salvador, entre otros países. 5 muertos y 27 heridos entre los indocumentados que viajaban en esa parte de México. En otra nota, detienen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a exfuncionario del gobierno de Padres. Es el exsecretario de Agricultura de Sonora, quien contaba con una ficha roja de la Interpol para su localización. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvieron hoy a Héctor Ortiz Ciscomani, exfuncionario de Sonora durante la administración de el panista Guillermo Padres. Procedente de Madrid, España, Ortiz Ciscomani fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues contaba con una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Sonora por el delito de ejercicio abusivo de funciones.
En otra información, Starbucks presenta la nueva edición de su café de Chiapas como parte de los 20 años que tiene la firma de promover la producción y abastecimiento del café mexicano y a 14 años de operaciones en el país, en esa importante cadena de café a nivel internacional, pues se expende café de Chiapas. Están informando que pues después de 14 años de estar operando en México. Las ventas de la música de Juan Gabriel se dispararon de forma notable en Estados Unidos tras su deceso ocurrido el pasado domingo, reportó hoy el sitio web de espectáculos Variety Latino. De acuerdo al sitio, tras conocerse la noticia de la muerte de Juan Gabriel, se renovó la popularidad de canciones como Querida, Yo te recuerdo y Abrázame muy fuerte. Las ventas de su música se han disparado en la sección latina de la tienda virtual de iTunes de Estados Unidos, donde sus discos y videos musicales están escaseando ya. El conocido Divo de Juárez falleció el 28 de agosto en Santa Mónica, California, y todo apunta a que sufrió un infarto al corazón. Ahora el cantante domina casi en su totalidad los primeros lugares de ventas de canciones, discos y videos latinos en iTunes. Están reportando las agencias allá en los Estados Unidos. En otro tema, Grupo Imagen utilizará el canal 3 para transmitir su señal de televisión abierta con cobertura nacional, de acuerdo con la titular de la Unidad de Medios y Contenidos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Lizárraga. En marzo del año pasado, el organismo de telecomunicaciones dio a conocer que Radio Centro y Grupo Imagen serían los nuevos concesionarios en el mercado de la televisión abierta en el país. Un mes después, el primer corporativo desistió de la licitación. Grupo Imagen Multimedia, que pretende llevar contenidos televisivos a más de 102 millones de habitantes en territorio mexicano, es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, opera 20 estaciones en el país y el canal 28 de la Ciudad de México desde 2007, así como el diario El Excelsior. En entrevista radiofónica, María Lizárraga también recordó que a partir del 27 de octubre próximo se deberán reprogramar las televisiones para que los canales nacionales de televisión abierta sean los mismos en todo el país. La única buena noticia que veo yo en eso es que pues vamos a tener a partir ya de próximas fechas un nuevo canal abierto a nivel nacional. Recordemos que solamente había uno hace mucho tiempo, que era el de Televisa, que tenía cobertura nacional, que lo podíamos ver en los canales abiertos. Después pues surgió Televisión Azteca, también con el canal 13, que solamente se transmitía a nivel nacional por canal abierto. Entonces teníamos solamente 2 televisoras y los seguimos teniendo, salvo que ahora ya hay muchas opciones para la televisión de paga, como se le llama a todos esos servicios que compramos, y a través de distintas empresas ya se puede acceder a una gran variedad de canales, pero pues tienen que pagar por ello. En cambio, los canales abiertos no están disponibles para cualquier televisor en toda la República Mexicana, en áreas rurales, en áreas urbanas, en fin. Ahora habrá un nuevo canal, el canal 3 será el que transmitirá Grupo Imagen. Fue una concesión que fue licitada en los recientes años como parte de las reformas que se hicieron a la ley de telecomunicaciones para que se terminara con el duopolio televisivo que teníamos hasta hace muy poquito. Terminamos, muchas gracias por haber estado con nosotros este 30 de agosto del 2016. Gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM